días a todos los que nos ven por este objeto textual. Hoy estamos en un programa más, aquí disfrutando de un buen café en esta fría mañana jalapeña. En esta ocasión vamos a tener un programa bastante interesante, súper chico, como les digo. Vamos a hablar con el maestro de arquitectura, Jorge Pérez Quintos, al cual le agradezco pues, bastante que haya aceptado la invitación a venir a hablar un poco de este tema. Muchas gracias. Al contrario, Alberto, un placer y un gusto. Fíjense que estos temas acerca del patrimonio edificado es muy importante difundir. A partir de la difusión es donde empieza precisamente la conservación. Y eso nos ayuda precisamente a que no se pierdan espacios históricos importantes. Y dentro de esa importancia, a veces no solamente son los grandes edificios, las catedrales, los exconventos, los castillos, las fortificaciones así muy importantes. Hay edificaciones que se consideran como de acompañamiento, que a veces son pequeñas viviendas que forman parte de ese contexto. Entonces es muy importante la difusión porque nos ayuda a comprender cuál es el valor real, intrínseco de esas edificaciones. Porque yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando me va a dar la razón. De repente vamos a una zona residencial y vemos intentos de reproducciones de edificaciones antiguas. La imagen de una gran hacienda, la imagen con elementos arquitectónicos, de algún palacio municipal que les gustó mucho y retoman arcadas, retoman inclusive elementos como puertas, ventanas, balcones. Decimos, bueno, es válido, o sea, nadie se nos impide, está en gustos, pero me refiero, si tenemos algo original, ¿por qué no defenderlo en lugar de caricaturizar en la edificación? Es bueno tomar ciertos elementos, bueno, darles el valor. Vamos a invitar a que nos hagan preguntas, comentarios. Vamos a estar charlando aquí un rato con el arquitecto y bueno, nos dirá también de la trayectoria que tiene. Así que pues ya saben, por ahí ya veo los comentarios. Disculpen si no los veo ahorita, pero bueno, estamos tratando de saludar a todos los que nos sintonizan. Para los que no nos conocen o ubican aquí el arquitecto, que sería muy raro, yo quisiera preguntarle aquí, ¿cuándo inició con ese tema tan interesante sobre pues, la conservación? Realmente la conservación, igual que la filosofía, siento yo, es de esas como disciplinas medias raras que no se entienden. O sea, uno puede decir, en mi caso, pues soy licenciado maestro en filosofía, y dicen, no, bueno, pues está loquito, pobrecito, ¿no? Estudió y no tiene nada que hacer, es más, mi trabajo tiene. Pero resulta que no, es un área del saber especializada que sí tiene un campo muy interesante, nada más que a veces es poco difundido, ¿no? Entonces, si nos pudiera comentar cómo empieza con este tema. Fíjate que tienes mucha razón en el aspecto de que si no conocemos algo y nos atrevemos a juzgar, lo vamos a juzgar mal. Dentro de la formación de arquitecto o arquitecto, no traemos esas bases de la conservación. Dentro de la propia carrera, pues tú puedes dirigirte hacia diferentes aspectos, desde los costos, si te vuelves muy técnico, te vuelves casi contador o ingeniero, o hay compañeros que tienen una facilidad increíble para el diseño y la creatividad. Entonces, ¿qué hacen? Pues se dedican directamente al diseño. Hay otros, como en mi caso, pues desde que salgo me empiezo a dedicar mucho a la construcción, a la edificación. De tal suerte que yo me estaba volviendo muy técnico. Pero por ahí a finales del milenio pasado, me
entero que hay una convocatoria para hacer una maestría en restauración de bienes arquitectónicos aquí en la ciudad de Jalapa, impartida por la Universidad Veracruzana, y que además iba a ser la tercera generación en esa área. Cuando lo leí en el periódico, no era el Face, era con el periódico, lo estaba leyendo el fin de semana y el último día para las entrevistas era el siguiente martes. Pues de inmediato me apersoné, solicité entrar, no me la pusieron sencillo, yo tenía ya 18 años trabajando en construcción y uno de los principales cuestionamientos que me hacen es: aquí hay que leer mucho. Ah, caray. Que no, pues sí sé leer. Sí entro, ¿no? El asunto es que a veces cuando nos dedicamos mucho a la parte física, a la edificación, a la construcción, definitivamente nos vamos alejando un poco de lo que es no solo la literatura técnica, sino la literatura en lo general. Claro. Nos vamos más sobre datos sólidos, sobre datos técnicos, muy precisos, y vamos dejando un poquito el tema cultural, por así decirlo. Bueno, a final de cuentas me aceptan, graso error para ellos. Pero algo curioso, mire, yo nací en la ciudad de Perote, Veracruz. Se tiene como fecha de fundación el 20 de junio de 1525. Es decir, estamos a 4 años de que cumpla 500 años. Y crecí dentro de un ambiente con mucha arquitectura histórica, de tal suerte que lo empiezas a ver como algo cotidiano y ves normal que desaparezca, porque pues, ya está vieja, ¿no? Hay que echarla abajo. Cuando hago la maestría, realmente, eso a veces lo he comentado en algunas conferencias, es cuando empiezo a conocer mi lugar de nacimiento. Empiezo a reconocer Perote como una ciudad muy importante a nivel nacional en el aspecto histórico y de edificaciones culturales. Si le preguntas a alguien que no tiene ese conocimiento, pues sería que no existe nada. Sin embargo, estamos llenos de arquitectura, aparte del paisaje, de arquitectura. Entonces, repitiendo o tratando de contestar tu pregunta, si no conocemos, difícilmente podemos tener criterio. Entonces, sí debemos de prepararnos. Es difícil respetar cuando no se conoce, es difícil defender cuando no se cree. Tú dentro de la filosofía lo sabrás. O sea, es muy fácil criticar desde afuera. Exactamente. ¿Por qué? Porque no nos informamos adecuadamente. Cuando hablamos de algún área, por decir socialismo, chin, inmediatamente ponemos una barrera, ponemos un tope. ¿Por qué? Porque tenemos una presunción de lo que pueda implicar. Y sin embargo, ves a católicos criticando el socialismo y ahí inicia, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, sí hay que difundir. Por eso yo lo comento, la conservación del patrimonio edificado, del patrimonio histórico y de todo tipo de patrimonio se empieza a proteger difundiendo, dando a conocer. La gente tiene que encontrar por sí sola cuál es el valor que le mueve, porque hay desde valor sentimental, hay desde valor familiar, porque ahí nació el abuelo, el tatarabuelo o alguien conocido. Entonces sí tiene que ver mucho la difusión. Ya. Están ahí llegando algunos comentarios. Muchas gracias por enviar los comentarios. Creo que está Mesli. ¿Quién más? Ramón. Estás haciendo referencia. Bueno, ahorita los saludamos a todos los que estén escuchándonos. Estamos aquí empezando con este tema, hablando con el arquitecto
Jorge Pérez Quinto sobre pues, los edificios son memoria. Yo le puse los edificios son memoria, y bueno, platicamos con el arquitecto Jorge, que se dedica a la restauración, muchos de ustedes ya lo conocerán, saben del trabajo que tiene, personalmente también tenemos referencias del trabajo que hay, pero yendo a la pregunta concreta, ¿por qué los edificios serían memorias? Porque se supone que la memoria es una capacidad exclusiva del ser humano. A veces de algunos animales estamos pensando todavía eso, ¿no? Si no los consideramos animales, porque se supone que también somos animalitos, ¿no? Pero ¿por qué los edificios serían memoria? Obviamente hay todo algo ahí atrás de que nos puedan contar, ¿no? Como ya bien lo comenta en su lugar de nacimiento. Pues, ¿por qué sería memoria? Sí, mira, es muy importante hablar o relacionar lo que sería memoria con identidad, porque es un tema al cual nosotros recurrimos mucho cuando se interviene un edificio. Hablamos de la identidad del ciudadano con ese edificio. ¿Por qué? Pues porque refleja un hecho histórico, a veces no tan asertivo, pero tampoco podemos criticar lo anterior. Si vemos, por ejemplo, una edificación construida en el virreinato, los españoles, y a lo mejor fue hasta para atacarnos, mencionando un poquito el fortín de órdenes militares de Emiliano Zapata. A final de cuentas, es un testimonio que está en físico. Entonces, cuando hablamos de memoria, a veces solamente hablamos de lo que sería el recuerdo, de lo que tenemos en el consciente o el propio subconsciente. Pero yo lo relacionaría directamente con identidad. Entonces, si rescatamos un edificio y vemos cuál es la parte, digamos, positiva. En mi propia vida personal, yo siempre analizo las cosas desde dos aspectos, positivo y negativo, el blanco y el negro. O sea, entonces, todas las cosas tienen un lado positivo y tienen un lado negativo. A veces cada quien decide por cuál decidirse, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo por el lado positivo, porque eso nos ayuda a tener mejores recuerdos, tener una memoria de esos edificios con unas mejores intenciones y con un mejor recuerdo. Fíjate que aprovechando esa pregunta de por qué son memoria, va muy de acuerdo a cuáles son los cánones o cuáles son el ABC de la restauración. En la restauración, a veces, dependiendo del edificio, no se trata de rescatar por rescatar. Se tiene que hacer precisamente un análisis para ver qué conviene, qué no conviene, cuál es ese impacto que existe en la sociedad. Porque por decir, se busca, por ejemplo, le llamamos nosotros reciclaje urbano, que es darle un nuevo uso a un edificio. Porque por lo mejor un exconvento no puede seguir siendo convento en la actualidad. Bueno, pero vamos a buscar que el uso sea un uso apropiado a la actualidad, para que no haya una disparidad. Así como también, pues hay algunos edificios, o vestigios más bien, en los cuales ya no convenga intervenirlo, porque va a implicar hacer un remedio. Ya va a ser construir algo nuevo sobre la historia que está. Bueno, entonces a lo mejor hay partes que se pueden consolidar a nivel de ruina, que se pueden consolidar y tener como vestigio e incluirlo en una edificación contemporánea. O sea, es válido. ¿Qué es lo que no es válido? No hacer proyectos integrales en los cuales se incluya el impacto social. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ver cuál es ese impacto social. Y el impacto social no hablo de que me lo acepten o no me lo acepten, no. Se trata de influir precisamente en esa identidad cultural, en esa identidad como ciudadano, en que les pase lo mismo que me pasó a mí cuando hago el posgrado y que digo, caray, empiezo a conocer apenas mi pueblo. Sí, lo damos por sentado, tanto las edificaciones, la historia, como el lugar.
Desde ese lado, por ejemplo, la filosofía diría que aunque está enfrente, no lo podemos ver. Es decir, la cotidianidad que se nos presenta cualquier objeto o edificio, que le dejamos de prestar la mínima atención, pero cuando regresamos, por ejemplo, agarramos un texto, leemos una nota y nos dice algo característico de tal o cual edificio, hasta nos paramos a verlo. Decir, ok, bueno, tiene una estructura tal, tiene arbotantes, es gótico, es, no sé, romano, cosas así. Y lo vemos desde otra mirada. Yo creo que, ahorita que lo está comentando, yo lo siento desde ese punto de vista. A mí me pasaba mucho con la iglesia de aquí de Jalapa. Decía, bueno, pues le falta una torre, está rara, ¿no? Ay, qué bonita. Pero no, bueno, hay toda una historia ahí detrás. Por qué no tiene la torre, incluso por qué está inclinada, por qué tiene estos arcos, ¿no? Ese tipo de cosas que si no nos ponemos a estudiar o a adquirir esa información, pues la damos por sentada. Es la iglesia que no tiene una torre, ¿no? Y ya, se acabó hasta ahí, ¿no? Pero hay más allá, ¿no? Yo quisiera preguntarle, o si hay también preguntas que nos comenten aquí con ese, por favor, muchas gracias. Aquí en esta región, Jalapa, Emiliano Zapata, Villa, Cotepec, Perote, Las Vigas, hay mucha historia. ¿Qué nos podría contar, por ejemplo, de Jalapa? Un edificio que le haya llamado la atención en el cual haya intervenido. Mira, en la región pues tenemos mucha riqueza cultural. Jalapa pues sigue todavía en incógnita el tema de los sitios prehispánicos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera en su tiempo quizás no se estudiaron. Y porque en Veracruz tenemos tantos sitios arqueológicos que solamente pues, se habla de los más importantes, pero no de todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, Perote, pues hay 6 sitios arqueológicos y nadie lo sabemos. Y los que somos de ahí. No los conocemos. Exacto. Y hablamos de la fortaleza de San Carlos. Sí, pero es finales del siglo XVIII. Sí, pero hay Claro, historia atrás. claro, hay más historia. En Jalapa, fíjate que precisamente mi tesis en el posgrado, lo hicimos sobre el centro histórico de Jalapa y 2 calles como estudios de casa, el Callejón del Diamante y Barragán. ¿Por qué? En las 2 calles pues hay edificios que aparentemente no eran relevantes porque hoy ya faltan otros. Sin embargo, la traza urbana del centro de Jalapa se sigue manteniendo desde el siglo XVIII. Entonces, no solamente es la topografía que tiene, no, sino que esa traza se viene respetando, excepto Ávila Camacho, que no continuaba de frente con Enríquez, sino que bajaba Clavijero y daba vueltas sobre un solo galván. Pero Ávila Camacho no existía. Pero las demás arterias del centro histórico, por ejemplo, el callejón de Rojas, donde se ve que estuvo un lugar, un palenque, jugaban gallos en la parte. Creo que es donde ahora está el estacionamiento del municipio. Era ahí el lugar donde había peleas de gallo. Y que la calle de Enríquez, desde 20 de noviembre con la Piedad hasta Revolución, era la calle real. O sea que si hablamos del siglo XVIII, Jalapa tenía un libramiento, que era 20 de noviembre. Y se volvían a juntar en donde estaba la iglesia de la Cruz de la Misión. Que ya no había nada ahí, estaba la iglesia, o sea, remataba Revolución, remataba precisamente en esa capilla, en esa iglesia, y continuabas hacia lo que es la avenida Jalapa, que sigue siendo la misma ruta del Camino Real. Tenemos un pedacito de historia ahí. Tenemos mucho de historia. Entonces, desde la traza, porque a veces se defiende, por ejemplo, se delimitan lo que son perímetros de protección como centro histórico. Primero, para tratar de conservar los edificios relevantes o los edificios civiles de poca relevancia, pero que en su conjunto forman una armonía en cuanto a perfil, en cuanto a vistas. Claro. Entonces, sí hay mucho que hacer. Yo pertenecí desde que salí primero al Colegio de Arquitectos Restauradores, después nos dimos cuenta que era un poco limitativo, hicimos otra asociación civil que es Patrimonio y Conservación,
para que pudiese admitir no solo arquitectos, sino que hay arqueólogos, restauradores, hay más gente que puede incidir, que puede aportar en este aspecto. Pero decimos, sí es muy importante. En Jalapa, aparte de los edificios que hay civiles, esta casona donde estamos hoy, en el Café de Cuatro Estaciones, donde está el café de enfrente, Banamex, que ya es una reconstrucción, la propia parroquia, y que sufrió sus modificaciones. O sea, es curioso, tú compartes una imagen de una parroquia neogótica, doblemente neo, porque es a finales pues cerca del 900, que se le impone ese rosetón, tratando de volverla gotizante, pues cuando era una arquitectura del siglo XVIII, ¿no? Era una arquitectura vernácula, por llamarlo de una manera. Sobre la Revolución conserva su fachada, su portada, más original como la tumba Cien Enríquez, la Casa de los Leones, o sea, la capital del estado de Veracruz en sus diferentes épocas ha tenido mucha información, mucha importancia. No por algo en el 18 pues, fue las ferias, fue Jalapa de las ferias. Al principio solamente era Veracruz, Orizaba, Córdoba, pero Jalapa con las ferias de Jalapa se empieza a destacar muchísimo. Pero a lo largo de toda la historia sigue teniendo muchísima importancia, ¿no? Al estar entre el puerto de Veracruz, que era el puerto oficial, donde entraba y salía lo más importante, y la Ciudad de México, pues era un lugar muy importante, ¿no? Al igual que Perote, al estar en este tramo del Camino Real. Sí, en la región hay mucho. A mí me gusta Jalapa, no solamente por el clima, el café, la historia, las casas que hay aquí y todos los lugares, sino también la región está plasmada de muchos edificios históricos que conservan esta memoria y que creo que es importante rescatar porque no solamente es la identidad de los jalapeños, es la identidad de la ciudadanía, sino también es una conciencia histórica que se debe de tener, porque a partir de eso nosotros podemos estar en el mundo, pensar lo que somos, los que vivimos aquí en Jalapa, en Emiliano Zapata, en el mismo Perote, sorprende las edificaciones, ¿no? Yo quisiera, si pudiera comentarnos un poco del Fortín, porque es muy importante que vamos a de aquí a Jalapa, está a 20 minutos Plan del Río, Emiliano Zapata, otro municipio, y lo más conocido de Emiliano Zapata regularmente es la Hacienda del Lencero. Es muy bonita, tiene también demasiada historia. Y que lo ubica como jalapeño. Y que la ubican casualmente que es Jalapa, no es cierto, les vamos a quitar ese mito. No es de Jalapa, es de Emiliano Zapata en el Lencero, pero los invitamos a conocerla. Pero más allá de la Hacienda del Lencero, tenemos otras construcciones precisamente sobre la construcción de la independencia y precisamente es el Fortín que está en Plan del Río, que uno va bajando y bueno, en el cerrito ahí vemos un fortín son 7 caras, ¿no? 7 lados, 7 es una 7 planta heptagonal. Y bueno, creo que ahí tuvo también trabajo de restauración. No sé si nos podría contar un poco de ahí, de esa historia de este fortín. Claro, mencioné un poco antes el tema de que hay edificios que aunque a lo mejor se edificaron por los españoles en contra del propio mexicano, ¿por qué debe de ser importante para nosotros? Bueno, pues son al final de cuentas etapas que vamos viviendo en nuestra historia. Pero estamos en el año 2021, estamos en este año celebrando 200 años de la consolidación de nuestra independencia. Creo que México somos, no sé si el único o uno de los pocos países al que se le damos mayor importancia al inicio del movimiento de independencia, que fue en 1810, y no a la consolidación, que es 1821. Y no sé, puede ser tal vez por la satanización que hacemos aquí de nuestros héroes, de que culmine después de ser nuestro primer gobernante en la época independiente, pues a final de cuentas es juzgado, yo no sé si bien o mal, eso los historiadores lo dirán, que nos digan.
Pero al final de cuentas tenemos ahí un periodo, digamos, de transición. Pero antes de llegar a ese 21, el movimiento de independencia se da muy fuerte entre Loreto y Guadalupe, en Puebla, los fuertes de Loreto y Guadalupe, y Paso de Ovejas, en donde un portal, parte de una ex hacienda, lo fortifican y lo convierten en un bastión. Es este espacio Inautla en donde se empieza a mover Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, y Guadalupe Victoria se queda aquí para buscar Naumito de Victoria. Ahí quedó. Ahí quedó, la zona de Perot, también por ahí se andaba escondiendo. Yo tenía que andar haciendo otro remate. O sea, para nosotros, un héroe de la independencia, para los de enfrente, un guerrillero. Sí, un asaltacaminos. Pues es tal el ruido que les está haciendo, tal el temor que le tienen al movimiento de independencia, que no pueden con él, que traen a un militar venezolano, Fernando Millares y Mancero. Él llega aquí en 1815, y de inmediato empieza, ¿no?, a hacer el recorrido de Veracruz a Jalapa para atacar aquí Guadalupe Victoria. Ese era el principal objetivo. Y decide, como estrategia militar, primero tomar una edificación que ya estaba, que es la Atalaya de la Concepción, el Puente Nacional, y que era el principal bastión de Guadalupe Victoria, porque si conocen, el puente pasa entre dos cerros, o sea, no hay forma de que pases sin que... Es obligado que te ven. Y ese punto lo tenía ya muy bien trabajado. Entonces dice, a ver, tenemos que establecer una estrategia militar. En ese tiempo era, digamos, que la vanguardia. Era traer equipos de telégrafo óptico. Pero para eso tenías que construir unas torres. Y entonces hay una edificación militar de un ingeniero Montalember, que son las Torres Montalember. Y que en el fortín de Plan del Río tenemos el ejemplo clásico de ese sistema defensivo. Porque los ingenieros militares no diseñan edificaciones, o sea, diseñan estrategias defensivas. Entonces es un edificio al cual ingresa, es de 3 niveles, los 3 niveles utilizables. Utilizas accedes en la parte del medio para provocar un sótano, y dentro de ese sótano tienes los ranchos o víveres, el almacén de pólvora. En el edificio del medio es para la tropa, pero con unas ventanas que hacen las veces de troneras. Hablas de un espesor de muros de más de 1 metro, que con un abocinamiento le permite al que está en el interior tener un margen de maniobra, y al del exterior tenía que apuntar a un espacio más pequeño. Y en la parte superior la artillería, los cañones. Ese edificio no se construye, se construir una parte elevada, de difícil acceso peatonal, muy fácil de controlar, porque, insisto, es un sistema defensivo. Bueno, construyen al mismo tiempo otras torres para que se instalen 4 máquinas de telégrafo que traían en su momento. Y vestigios, se supone que iban a construir desde la Antigua hasta Jalapa. No todos se logran edificar por falta de presupuesto. Ya desde entonces había algunos inconvenientes, ya había austeridad. Pero vestigios quedan en lo que es lo que fue el fortín del órgano, se ve parte de la cimentación, y esa es la entrada para Carrizal. Después de ahí seguiría precisamente el Plan del Río. Del Plan del Río seguiría el que está en Cerro Gordo, que también quedan unos vestigios, nada más unos muros. De ahí seguiría hacia el Corral Falso, donde también quedan vestigios. De ahí a un fraccionamiento residencial actual, donde la gente conoce ese espacio como el Telefre. Y el Telefre viene precisamente de telégrafo. Y ahí, así es. Historia, ¿no? Es una edificación residencial bonito, ¿no? Y que lo toma en particular y lo anexa a su edificación. No lo tiró. Bueno, ya fue ganancia. Le aumentó un piso para hacerlo mirador.
porque pues, miradores, pues ahí toma su nombre, se ve el mar. Bueno, desde esa torre se alcanza en las mañanas a ver el mar del puerto de Veracruz. A ver si nos deja entrar. Hay que pedir la licencia. Permiso, ¿no? Si nos deja entrar. De ahí seguiría hacia el Encero, en donde está la academia de policía. Se supone que en donde está construido Caxa hubo otra edificación, pero que en un fin de semana desapareció por arte de magia, cuando se construye Caxa. Claro. Y el último que sí hay por ahí, el historiador Juan Ortiz Escamilla menciona que Manuel Rincón, por cierto peruteño, pues edifica otra fortificación en el Cerro de Macuiltepec. Hoy solamente hay un cilindro que pareciera una garita, un garitón, y es lo único que existe. Y una placa que dice que esa parte, en esa fortificación, pues se defendió Jalapa de la intervención francesa. Pero antes de eso, debe haber existido ahí, si no otra torre, sí una batería. Un poquito como lo que está en Puente Nacional, que son muros bajos, con troneras y cañoneras. Pero no hay vestigio. O sea, está el dicho de los escritos en el que se edificó ahí y quien lo edificó, y fue creo que ya hasta 1820, ya de los últimos años, porque las primeras edificaciones, los primeros fortines, los que les nombré primero, entre Telefre y el órgano, se edifican a finales de 1815 y se terminan antes de febrero de 1816, que es el informe que da Fernando Millar Simancero al virrey, diciendo que está concluido, y es más, anuncia que decide retirarse porque está mal de salud, pero el movimiento continúa. O sea, la historia la sabemos después, que en 1821 pues logramos avanzar más en nuestro movimiento de independencia. Pero yo quisiera hablar un poquito más acerca de la edificación en sí, de su planta arquitectónica, pero si quieres, no sé, mandar saludos de quien nos está siguiendo, creo que hay, claro que sí, hay algunas intervenciones. A ver si se animan a preguntar lo que no hayan podido preguntar en su momento, aquí estamos para responderlo. Pues tenemos saludos a Ángeles Ortega, a Ramón González, Mestre Zona, Carlos Uriel, saludos, Elena Ramos, Guillermo Ávila, excelente labor del arquitecto. Saludos, arquitecto. Saludos, Ortega, Ramón. Así que por ahí me estaba escuchando. Bueno, vi al principio al arquitecto Rosaldo de Coatzacoalcos, a esos arquitectos que están escuchando desde el norte. Saludos a todos ellos y gracias por seguirnos. Pero como dice Alberto, pregunten, hagan esto un poquito más ágil. Sí, así, presionen, me gusta. Es muy interesante, tal vez ahorita van a caer las preguntas. Realmente agradecemos que nos estén escuchando y bueno, que tengan aquí un espacio para que podamos estar conociendo un poco más de este tema de los edificios que son memoria. Yo creo que sí son memoria, no solamente por lo que comenta, sino también, reitero, esta parte de la conciencia histórica. Si nosotros no conocemos qué significa esa casa vieja, esa iglesia rara, ese callejón, esta calle empedrada, o sea, cualquier cosa que nos parezca viejo, raro, misterioso, embrujado, no le vamos a tomar la importancia y se va a perder en nuestra memoria y en la memoria físicamente, y físicamente, como desgraciadamente ha pasado, porque muchos edificios se han perdido por eso, porque no se les conoce. Y quiero hacer mención de las estaciones de ferrocarril que tenemos en todo Veracruz, desde obviamente pues el puerto, pasando a Emiliano Zapata, pasando Jalapa. Sí, antes de cambiar al tema ferroviario, que es otro tema interesantísimo, respecto a, decías de la intervención que se hizo hace años en el Fortín de Plata del Río, yo aprovecho el espacio para saludar y mandar mi aprecio al arquitecto Alfonso García García, porque ese trabajo de restauración fue motivo de su tesis de posgrado. Una tesis con una investigación tan bien elaborada
que le merece ser premiada y que cuando, pues como es premiada, logran incentivar a turismo del Estado, asociaciones con turismo federal y con el municipio, se forma esta triada y pues buscan llevar a cabo esa tesis. Bueno, llegamos al edificio. Yo ese edificio nunca había subido porque el acceso no era factible, estaba lleno de hierba, no se podía pasar, no se sabía ni por dónde se lograba, no se podía entrar. Pero cuando hacemos el posgrado, invitamos a una historiadora especialista en arquitectura militar, Tamara Blanes, una cubana. Le hicimos la visita. Pues el edificio desde la carretera se veía que eran unos paredones ahí, buenos para hacer publicidad política, pero pensábamos que esto estaba derruido y pues no. El cascarón, no está, que tenía colapsado el entrepiso y la cubierta, pero el programa arquitectónico al 100%. Lo único que estaba abajo era un soporte vertical que va al centro y que ocupamos las mismas piedras para volverlo a reponer. Ahí estaba. Sí, pero el edificio muy completo. Y en este análisis que hace el arquitecto Alfonso García con su equipo, desde la guía, nosotros los huecos que dejan las vigas en los muros le llamamos mechinales. Bueno, pusieron hilos desde el interior con madera para seguir las guías. Nos vieron que era concéntrica. Se formaba como un eje con toda la viguería perimetral. Entonces nos permitió precisamente para tomar la escuadrilla, o sea, las secciones de las vigas, tratarlas de conseguirlas, porque hablamos de vigas de 8.50 de largo. Ahí tiene madera hasta de Durango, tiene madera de diferentes partes, que fue lo que empezamos a tratar de conseguir para volver a intervenir este edificio y reintegrar los elementos perdidos. Entonces es un edificio que tiene mucha importancia, que su programa arquitectónico estaba al 100%, hoy está mejor, y que gracias a una tesis, un proyecto muy bien elaborado y que se logró precisamente incidir en esa parte social, no solo en la ciudadanía, porque estaban muy puestos y dispuestos, sino incidir también en los 3 niveles de gobierno para encaminar ese esfuerzo y lograr un objetivo. Entonces se logró un proyecto de muy buena calidad. Y en cuanto al otro aspecto, ya al otro tema, el ferroviario, no sé si quieras. Tenemos una pregunta que animaron. Dice, saludos de Heriberto Velázquez, Miranda. Bueno, ya se pasamos otro tema. ¿Qué está sucediendo con la fortaleza de San Carlos en Perote? Y Evelia Pérez, no sé si gusta comentar qué está sucediendo. Pues muchas gracias por los saludos y gracias por estarnos siguiendo. Yo creo que ese ensayo está muy bueno. Si la transmisión no es muy buena y se escuchan ruidos es porque no es un estudio. Esto no es un estudio. Estamos transmitiendo desde un café público. Es una plática de café realmente. Pero sí agradecemos a ustedes desde sus domicilios, pues nos saluden. Edilberto, gracias por estarnos escuchando y espero sus preguntas también. Fíjate que antes de cambiar al tema ferroviario, vamos a hablar de la fortaleza de San Carlos, porque fíjate, se construye como una retaguardia para San Juan de Lúa. Se decide, había un proyecto inicial, pero por temas de seguridad implican bajarle a los 4 edificios interiores un nivel, porque eran de 3 niveles. Entonces el brigadier Miguel de Santiesteban dice, a ver, vamos a ajustar el proyecto, porque en el sistema defensivo, si tenemos edificios altos, pues se ven desde el exterior y entonces nos van a pegar. Entonces baja el edificio, lo hace más grande, de tal suerte que la planta en sí de la cortina, la muralla, es el doble de San Juan de Ulúa. Entonces, es la retaguardia de San Juan de Ulúa, pero el tamaño es el doble. Además de que tiene todavía el exterior el primer sistema defensivo, que es el Gracis, en fin.
Pero ¿qué pasa con la fortaleza? Me gusta la pregunta, doctora Giralda, muchas gracias, porque este edificio tiene diferentes funciones muy importantes desde su creación. Después en el movimiento, precisamente de la consolidación de la independencia, pues es el bastión más fuerte de los españoles junto con San Juan de Uruguay para contrarrestar la insurgencia. Trabaja mucho. Pero después forma parte de la Segunda Guerra Mundial, como estación migratoria. Y después lo convierte en prisión. Bueno, muchas gentes preguntan, oye, ¿fue una mala decisión? Pues al final de cuentas no fue una mala decisión, porque el edificio en su programa arquitectónico se puede leer todavía al 100% con todas las cicatrices que tiene. Y el que haya sido reclusorio impidió invasiones urbanas, impidió que se destruyera o inclusive que se lo llevaran a pedacitos, como en la zona de Perote ha pasado con algunos cascos de ex haciendas, no han dejado ni las piedras, se los han llevado, no sé si como material de construcción, pero se lo han llevado. Pues a raíz de que deja de ser reclusorio, existía un comodato legal del gobierno federal hacia el gobierno del estado, pero con una función: readaptación social. Al terminarse precisamente el objeto, hablando de tu programa, el objeto del comodato, se acaba el comodato como tal. Entonces vuelve a regresar a manos del gobierno federal. Pero fíjate que en Perote la ciudadanía, a partir de pláticas, de conferencias, de exposiciones, de tratar de presumir San Carlos en diferentes puntos, inclusive internacionales. Hoy hay mucha gente, y eso me da mucho gusto, que si tú entras al Face a navegar y quieres poner Fortaleza de San Carlos, hay muchísima gente que va, saca fotos, investiga, sube datos, sube anécdotas, ya está impactando en el colectivo. Y eso es parte de esa protección para evitar una mala decisión. Hubo una intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque hace una visita al fuerte, y ahí tuvimos oportunidad de interactuar. Y el encargado en su tiempo dice, bueno, ¿y qué hace falta para rescatar este edificio? Aquí nació el colegio militar. Sí, aquí nació. Dice, bueno, ¿qué se requiere hacer? Primero la protección jurídica. ¿Cómo es la protección jurídica? Sí, porque es un edificio que tiene el gobierno federal, pero el gobierno federal solamente lo tiene en sus archivos. No lo tiene de facto. Las autoridades locales y estatales pues no le meten mano, porque no pueden meterle mano a algo ajeno, excepto que haya un convenio. Bueno, se logra, hacen su trabajo desde hace 3 años o más, y en la actualidad, bueno, hace más de 3 años el comodato se le da ya al municipio de Perote. Entonces, la fortaleza está con un comodato al municipio de Perote, a una autoridad municipal que puede influir, que puede invertir, que puede dar un uso de acuerdo a sus características, pero que pues vemos que fue un poco lento. Pero ya se avanzó en el tema jurídico. Pero se avanzó en el tema jurídico y en el otro, en la identidad colectiva. Entonces yo creo que avances, ha habido grandes avances, hay que seguir incidiendo. O sea, yo cuando veo que gente escribe, digo, excelente, o sea, el patrimonio, el máximo galardón del patrimonio es que sea patrimonio de la humanidad. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que no es de nadie en particular, sino de todos en lo general. O sea, de que debe ser un disfrute universal. Entonces el edificio como tal, pues es una bendición que esté en Perote. Pero es del Estado, es de la Federación, y queremos que sea de la humanidad. El patrimonio, ¿no? Sí, claro. Eso es lo importante de de la pregunta y de conocer estos temas, porque nos amplía un poco más el panorama de cómo se va configurando no solo la historia, sino la situación actual, ¿no? Que sigue siendo historia, mi amigo. Ya lo que vivimos ayer es historia. Esa charla de hoy, mañana, es parte de la historia. Va a estar ahí grabado. ¿Qué dice Juan Carlos Hernández de los vestigios que hay del fortín del telégrafo en Cerro Gordo? Tiene un dato de cuándo fue construido.
Sí, saludos, Juan Carlos. No, fíjate que es excelente. Esa pregunta la habíamos dejado para poder regalar el libro. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné. Pongan atención. Ya lo mencioné. Esas edificaciones, al menos sí se tiene claro que las edifica la gente de Millares y Mancebo. Y si él llegó estuvo entre 1815 y 1816, ahí está la clave. Ahí está, en esas fechas. Y tratar de saber efectivamente cada edificio, seguramente habría que invitar ahí al doctor Juan Bautista Escamilla, porque él es el que ha estudiado todos estos comunicados militares en el Instituto de Investigaciones Históricas de la URB. Sí, o sea, es muy importante porque si hay alguien que tiene estudiado esa etapa de la consolidación de la independencia aquí en Veracruz, es el doctor Ortiz Escamilla. Entonces, la invitación. Sí, para que a ver si nos puede dar ya la fecha, la hora, y a ver si hubo actas de entrega recepción, si no auditorías, en fin, todos los aspectos. Ingresos y egresos. Si no hay otra pregunta, pasamos al siguiente tema. Héctor Saúl, excelente plática. Gracias. Héctor. Esperemos que sigan acá. Pero pues sí, yo creo que sería bueno, no sé qué tiempo más o menos por ahí llevamos, platicar del tema Ferrivari, que también es muy importante en Veracruz. O sea, nosotros tenemos, bueno, pues ahí va el ferrocarril, ¿no? Ahí va el trenecito y nos paramos con la casa. Pero más allá están esos edificios que también son memoria, ¿no? Las estaciones ferroviarias, que ha habido sin fin de literatura, ha habido, vamos a regalar este libro, así que estén pendientes con los datos. Vamos a regalar este libro de Sergio Olivo. Ha habido mucha información, pero también lo hemos dejado por ahí como la estación que está ahí, ¿no? Ese edificio viejito. Unas se conservan muy bien, tenemos los datos, tenemos la información, la hemos conocido, y otras han desaparecido desgraciadamente por el tema que comenta. Dice, pues están bonitas las piedras y pues me las llevo para mi casa, ¿no? ¿Para qué? Ya se deja, ¿no? Pero bueno, en Veracruz ahora sí que cómo estaríamos en ese tema de las estaciones ferroviarias, de su experiencia. Sí, fíjate que el ferrocarril en Veracruz, pues también regresamos a lo mismo, son de las primeras vías férreas que se realizan en el Porfiriato. Y que además, pues cada estación ferroviaria, por muy pequeña que sea, se ve un diseño arquitectónico más que interesante, o sea, muy bien trabajado, ya con nuevos materiales. Empezamos a cubrir el acero, cuando empieza a llegar el ferrocarril. Bueno, pues entonces hay algunas cubiertas que están hechas con rieles y con dovelas de lámina, de acero. Pero, pues, ¿qué pasa cuando se vende el ferrocarril, no? Pues que lo venden y que los intereses de los nuevos dueños o concesionarios, no sé cómo se pueda llamar, pues no les interesa los edificios, les interesa utilizar la vía para hacer un negocio. Yo creo que no es malo, pero sí habría que buscar cómo pues hacer coincidir y tratar de no dejar que esos edificios se pierdan. De entrada, el transporte de personal, o sea, el tren de pasajeros, pues era un servicio que dejaba inclusive una derrama económica por lugares donde no tenía carretera. Yo tengo una experiencia, unos años, cuando estaba en la facultad, que por ahí un amigo le mando saludos a Isaías. Vámonos en ferrocarril. Porque es que llevamos muchas cosas. Pues vamos en ferrocarril. Una experiencia amarga y a la vez divertida, porque fuimos y la taquilla la vieron a las 9 de la mañana, compramos nuestros boletos. ¿Y a qué horas pasa el tren? No, pues al rato. Y al rato. Pues eran las 6 de la tarde y no llegaba el tren. Y la taquilla cerrada, no podíamos regresar, no podíamos pedir el reembolso. Total que salimos a las 6 de la tarde,
de Jalapa a Perote hicimos 3 horas, llegamos a las 9 de la noche. La estación del ferrocarril está a 1 kilómetro del centro. Pero a cargar todas las maletas y todo. Pero lo que sí te digo es que pasamos por una serie de paisajes. Por carretera son 50 kilómetros a Perote, en ferrocarril debe ser más. Pero pasa por una serie de poblados pequeños, una serie de paisajes impresionantes. Y las que todo el mundo sube a vender, ¿no? Venden pulque, venden queso, venden gorditas, venden enchiladas, venden de todo. Pero aparte de esa comunicación, bueno, pues hoy eso no está, ¿no? Ojalá se retomaran en algunas partes, con otro fin, tal vez hasta turístico. Pero las estaciones, los edificios se abandonan. Claro. Y como solamente están concesionados, bueno, pues esos edificios siguen siendo propiedad del gobierno federal. Pero como en el caso de la Fortaleza, o sea, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y de INDAVI, pues es como un banco de datos, es como el catastro del estado o del municipio. Sí, o sea, tiene ahí las escrituras de sus bienes. Pero físicamente los edificios, pues ellos no tienen ni la capacidad, ni el departamento, ni mucho menos. Ellos saben que son dueños de un edificio que está en ruinas y que está en tales coordenadas, en tal municipio y que tiene cierta superficie y tanta. Pero no hay un enlace, un vínculo que precisamente pues solicite este rescate. En Veracruz no se ha dado todavía, creo que en ninguna de las estaciones, excepto Teocelo, que era un tren local, en el que hay un pequeño museo de sitio. Pero en el tren, en los ferrocarriles nacionales, el transísmico, creo que no hay una estación que se haya rescatado. Está pendiente. Está pendiente. Y hay estaciones pues, muy bonitas, ¿no? Muy grandes. O sea, sí, cuando como Patrimonio y Conservación hicimos un recorrido sobre el Camino Real entre Veracruz y Perote. Un recorrido que empecé de fin de semana con mi esposa. Y le mando saludos a Lucy. Que empezamos a caminar, a leer 100 viajeros en Veracruz, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Empezamos a ver la coincidencia de las ventas, de los sitios, y dijimos, bueno, ¿qué seguirá existiendo? Y empezamos desde Veracruz a terminar en Tepeyagualco. Después invité a los demás compañeros de Patrimonio y Conservación y seguimos haciendo. Hicimos una especie de catálogo en donde levantamos más de 100 fichas, donde solo manifestábamos los principales activos. Bueno, Emiliano Zapata resultó que es el que más tenía. Tiene, pues. Sí. Porque Y aparte de la edificaciones militares, los puentes, estaciones de ferrocarril, bueno, o sea, les tocó de todo, el Fortín de Plaza del Río, les tocó de todo. ¿Qué pasa con los amigos de Emiliano Zapata? Pues que los que viven cerca de las Zacas se sienten jalapeños y son de Emiliano Zapata. No, somos de Zapata. Saludos a los ríos, al enserio de todo. Sí, pero esas estaciones de ferrocarril se debe buscar volver a poner en valor. Se deben regresar a la sociedad. Miren, no todo pueden ser museos. O sea, todo el patrimonio no puede ser contemplativo. Se le tiene que dar un nuevo uso. Claro, por eso la puesta en valor es darles vida nuevamente con los usos actuales, con la memoria anterior. Porque tenemos edificios excelentes y hay mucha necesidad. Ahorita, por ejemplo, yo veo que Turismo del Estado está poniendo mucho énfasis en la preparación de los prestadores de servicios. ¿Por qué? Pues porque como ahorita no pueden salir, en el momento en que se pueda salir, se va a dar, haz de cuenta que va a ser el disparo de una carrera de 100 metros. Claro. Todo el mundo va a querer salir, y de acuerdo a las posibilidades económicas, pues habrá gente que quiera visitar local. Bueno, yo creo que Emiliano Zapata ahí tienen una clave. Muy en Rinconada, unos chitos también. Que ese es otro, de Rinconada, aparte de tener una estación de ferrocarril muy bonita, tiene un tema gastronómico que es reconocido, Claro. Muy reconocido. ¿Qué hay que hacer? Pues como dicen el turismo, darle el tema de
profesionalización. No tiene que ser un edificio de 5 estrellas, tiene que ser un servicio de 5 estrellas. Porque la comida tradicional, pues es un fogón. Ya en sí. O sea, a lo mejor son 4 piedras, un comal y todo. Pero si quien está haciendo las tortillas y las garnachas usa su protección, usa cofia, cobra una persona diferente, tiene el lugar limpio. Decía mi madre, pues descanse, roto pero limpio, surcido. Claro. Entonces, sí hay forma de poder rescatar toda la región. Tenemos mucha riqueza cultural, tenemos mucha riqueza en patrimonio edificado, tenemos mucha riqueza gastronómica. Fíjate, nada más tú mencionamos Veracruz, no mencionamos todo el estado, que es grandísimo. No, vamos a mencionar de Veracruz Puerto a Perote, que aunque es seco, también es Veracruz. La variedad gastronómica es indiscutible. Sí, nada más si bajamos de aquí de Jalapa no a Rinconada, bajamos a Trujillo, bajamos a Cerro Gordo, pasamos a Plan del Río. Cada punto de estos ya tiene una gastronomía que lo identifica, Pero si a esto, por ejemplo, le damos el rescate del patrimonio edificado, como son esas estaciones de ferrocarril, esos fortines, entonces ya le damos motivo a la gente para que no solo vaya a comer, sino porque a lo mejor haga un viaje que llega a las 9, 10 de la mañana y se regresa a las 7, 8 de la noche. Y que ya deja una derrama económica en la localidad. Economía circulante. Economía circulante. Así es. Efectivamente. Ojalá se animen a visitarnos ahí en Emiliano Zapata y vayan aquí de Jalapa. Tengamos unos comentarios y ya podemos ir cerrando. Guillermo Ávila dice que debería ser un programa por ahí permanente que permita realizar y enlazar la historia. Gracias por la idea, es genial. Es genial. Y mira, si no permanente, vamos a comprometer ya lo he hecho. que pueda hacer un programa con alguna cotidianidad. Claro, sí, con gusto. Metro y también nos manda saludos, gracias. Iralda está aprendiendo información que educa y comparte conocimientos queridos por muchos años. Le agradece. Muchas gracias, amiga. Ese es el programa, ¿no? Un saludo y un abrazo a todos mis paisanos allá en Perote. Saludos, a ver si nos invitan a comer algo, vamos con mucho gusto también. Por ahí iríamos a conocer. Hay de todo, será bueno. Hay de todo. Nos invita a conocer desde tlacoyos. Ya me apunté. Desde tlacoyos y empanadas de flor de calabaza. Rico. Hasta comida española, robada, barbacoas. No. Hay listerías y unas 10 veces. Pues vamos, no podemos comer todos en un solo día. ¿Qué le hacemos? Pues vamos, ¿no? Y además, para que no caiga de peso, pues caminamos hacia las faldas del Parque Nacional Cofre de Perote. He caminado el cofre, ahí hay el tema de la biología y de las plantas. Acompañamos a algunos doctores a hacer unos estudios de los maguey, de las suculentas, de las echeverias. Ahí aprendí esos nombres que eso, sí, muy bien. Muy bonito el Parque Nacional Cofre de Perote, es un lugar excelente que se está rescatando. Y tenemos ahí, digamos que las dos caras de la moneda. Tenemos la montaña y tenemos el valle desértico, en lo que es la zona de Total, Colorado, en que tiene lo suyo, ¿no? La parte de las plantas que acabas de mencionar, que son endémicas. Que nosotros la vemos como una plantita, pero los investigadores es una maravilla. Sí. Pues a mí me sorprende cuando tal especie. Todavía estoy aquí y de manera silvestre. Yo así, ¿no? ¿Y eso qué es? Y si yo las paso pateando y las arranco. Los repollitos, digo yo, es que pollito, pero no tienes historia. Bueno, vamos a pasar a esta última parte final. Vamos a regalar este libro. Es un libro muy bonito de narrativa de Sergio Galindo, Nudo, prólogo de Ángel José Fernández, ficción de la editorial Universidad Veracruzana. Entonces, si se lo quieren ganar, solamente tienen que contestar una pequeña pregunta que va a ser aquí el arquitecto para los que gusten participar.
No, no me gustaría a mí ser el verdugo. No, ¿verdad? Es No. el invitado. El invitado No, pone la pregunta. ¿así? Sencilla. Son algo sencillas. Algo de lo que sencillas. platicamos acá. Pues, si yo ya no me acuerdo, no sé si ellos sí recuerden. Sí. A ver, Juan Carlos, ayúdanos a hacer la pregunta. Una pregunta. Que no sea la misma que tú me hiciste. Sí, no se vale. O que nos pongan algún comentario que les pareció, no sé. Algo muy sencillo. Realmente este es algo que siempre hacemos para regalar y incentivar pues, la lectura a todas las personas que nos ven aquí en este objeto textual. Yo tengo un saludo muy especial a José Fernández, no, pues, excelente investigador. Sí, pues bien. Nos tocó participar en un libro que se publica que le denominaron Fortificaciones de Veracruz. Un colega por ahí me hizo una crítica y tiene razón, que si se hablaba de las fortificaciones de Veracruz tenía que empezarse por las prehispánicas, pero no, se trataba de hablar de lo que tenemos en la actualidad y de ensalzar un poquito San Carlos de Perote y San Juan de Ulúa. Ángel José participa con una parte de investigación bien interesante. Él, por ejemplo, tiene muy documentada lo que es la calzada de San Miguel. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto se pagó? Las medidas. No, o sea, todo lo que queramos saber. Sí. Y además un excelente amigo y excelente conversador. Es un Hay abrazo. que invitarlo también. Entonces, eso creo que garantiza mucho la calidad del libro. El libro. El prólogo, nada más. Sí. Se lo van a ganar. Bueno, se lo van a llevar gratis solamente. Entonces, con alguna pregunta, algún comentario. Que comenten qué les parece el programa o que comenten de las referencias que estuvimos dando acá, no sé, algo de eso. Bueno, a ver, ¿qué mencionamos sobre qué patrimonio tiene Emiliano Zapata? Ok, muy fácil, ahí está, la pregunta para llevarse a este libro, que mencionan pues el patrimonio. Las que pocas abusados, que el primero que escriba, pues es el que se lo va a llevar. Ese es el primero y pues ya, nosotros vamos a seguir participando. Pues nada, muchas gracias. Algo para cerrar este objeto textual, agradeciendo. Pues primero agradecer, creo que tuvimos gran asistencia de compañeros, les mando mi agradecimiento, y sí, sería muy interesante que más adelante hiciéramos una charla, y además al arquitecto Ávila sugieran temas o sugerimos también otros invitados. Claro. Porque, por ejemplo, se habla de muchos temas, sobre todo hoy con las redes. Es muy fácil convertirte en crítico y analítico. Bueno, pues hay que darles mejor un poquito más de fundamento, ¿no? para analizar diferentes temas. Temas que se convierten de actualidad. Por ejemplo, el tema que está muy de moda, el tema de la movilidad urbana, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pero ¿cómo tenemos que ir? Entonces, esos son temas muy neurálgicos y que a veces nos hace muy fácil comentar tan a la ligera, ¿no? Tanto para bien como para mal. O sea, creo que todo debe de tener un sustento, un fundamento sólido, firme, para que podamos tener mejores ciudadanos. O sea, queremos ser un nuevo México, tenemos que empezar cambiando nosotros. Claro, hay que ir aportando también nosotros cosas. Hay que leer, informarnos y bueno, aquí en estos espacios tratamos de llevar ciertos temas de la manera más sencilla y hasta cotorrona para que ustedes no se aburran esta noche. Bueno, pues muchas gracias, arquitecto. No, pues a tus órdenes, Alberto, gracias al público y pues seguimos pendientes. ¿Cómo va la pregunta? ¿Quién contestó? Nadie contestó, nadie quiere el libro. A ver, y al final lo vemos. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo programa.